cuentan tantas historias sobre fantasmas y apariciones que tal vez la historia que les contaré sea muy parecida a alguna otra que ya haya sido contada anteriormente. Aún así, les relataré este suceso que me pasó una noche ya hace varios años atrás, cuando aún era muy joven y trabajaba como taxista. Mi nombre es Javier y aquella noche casi empezaba para mí en cuestión de trabajo, ya que ese día no pude empezar desde temprano por motivos personales. Sin embargo, no era la primera vez que salía a trabajar a esas horas de la noche. Mi reloj marcaba las 12:10 y ya tenía un buen rato sin poder agarrar pasaje. Justo un instante después, al pasar frente al hospital del seguro, un señor de edad algo avanzada me pidió la parada. Tendría alrededor de unos 70 años, tal vez más, tal vez menos. Pero eso a mí no me importaba porque solo quería trabajar y sacar la cuota del día para poderme ir a descansar a mi casa. Le pregunté hacia dónde lo llevaría y él me contestó que si podía llevarlo al pueblo de Santa María, el cual se encontraba fuera de la ciudad como a 1 hora aproximadamente, por lo que le contesté que sí, con gusto lo llevaría hasta allá. Durante el trayecto comenzamos a platicar tratando de que el camino se hiciera más corto. El señor era muy agradable, por lo que no nos costó mucho entablar una conversación. Empezó a platicarme sobre las cosas que hizo en su juventud, de sus aventuras, de cómo había conocido a su esposa y sobre la vida de sus hijos y de sus nietos. En fin, una charla tan amena que cuando menos pensamos ya nos encontrábamos fuera de su domicilio. Su casa era común como tantas otras. Tal vez se miraba un poco triste y sola, como si no hubiera nadie en ella, pero nada del otro mundo. El señor pagó su corte y se despidió diciéndome: «Soy el señor Martínez. La pasé muy a gusto con usted, amigo». A lo que yo le respondí que el gusto había sido mío y terminamos esa despedida con un afectuoso apretón de manos. De regreso, me sentía con un poco de sueño al no estar acostumbrado a trabajar esas horas. Puesto que ya pasaba de la 1 de la mañana, encendí la radio para no sentirme tan solo y tratar de distraerme un poco. Fue ahí cuando escuché aquel anuncio. Se les notifica a familiares y amigos del fallecimiento del señor Martínez, quien ha muerto hace unas cuantas horas, por lo que se les hace de su conocimiento que su cuerpo será velado en su domicilio en Santa María. Un frío recorrió todo mi cuerpo y el miedo se apoderó de mí en ese momento. No podía creer lo que estaba pasando. Si yo había platicado con él y hasta había estrechado su mano. Traté de respirar profundamente para calmarme y pensar que era demasiada coincidencia lo que estaba sucediendo, repitiéndome una y otra vez que tal vez se trataba de otra persona que se llamara igual. Decidí irme a mi casa puesto que ya no tenía cabeza para trabajar. Solo pensaba en aquella experiencia que acababa de vivir. Llegué a casa y le platiqué a mi esposa lo sucedido. Sobra decirles que no pude dormir ni descansar por el resto de la madrugada. Horas más tarde, con el sol a medio cielo, me dispuse a ir a corroborar por mí mismo lo vivido esa madrugada, puesto que no podía quedarme de esa manera. Así que le pedí a mi esposa que me acompañara. Subimos al taxi y emprendimos nuestro camino rumbo a Santa María. Durante el trayecto le rogaba a Dios que solo fuera una coincidencia y que al llegar pudiera encontrarme con aquel señor que había llevado a su casa. Llegamos al lugar y ahí fue donde sentí derrumbarme. Justamente en la casa del señor Martínez había un velorio y a la puerta la foto de aquel buen hombre que había conocido. Me di la vuelta, me subí al carro y comencé a llorar como un niño. Ya no sentía miedo, sino un enorme dolor de tristeza, pues me había dado cuenta de que aquel buen hombre al morir solo había abordado mi taxi porque quería ir a casa. Esta es la experiencia de nuestro amigo Javier y espero les haya gustado. Cuéntame si te ha pasado algo similar o algo diferente. Esto es Más allá de la fantasía.